Bueno, ya que estamos, vamos a empezar con los números complejos y vamos a repasar un poquito el tema este. Los números complejos surgen para dar solución, es una herramienta matemática que surge para dar solución a las raíces cuadradas negativas. Ya sabéis que no hay ningún número que multiplicar por sí mismo de un número negativo. Entonces surge la herramienta de números complejos, herramienta matemática. Bien, se define los números complejos, los matemáticos definen a la unidad imaginaria como la raíz cuadrada de menos uno como i. I es la raíz cuadrada de menos uno y se conoce como unidad imaginaria, de tal forma que aplicando este pequeño truquito podríamos, por ejemplo, si tenemos raíz cuadrada de 4, que lo podemos descomponer en raíz cuadrada de 4 por raíz cuadrada de 1, es decir, en 2 por 1, que es 2, pues raíz cuadrada de menos 4 la podríamos descomponer en raíz cuadrada de 4 por raíz cuadrada de menos 1. Como no existen, esto no tiene solución, pues y hemos definido la unidad igualitaria i como raíz cuadrada de menos 1, pues entonces podríamos escribirlo como la raíz cuadrada de 4, que es 2, por i. Raíz cuadrada de menos 1 es i. Entonces, raíz cuadrada de menos 4 se puede solucionar con el número imaginario 2i. ¿Ok? Esto es un número imaginario, 2i. Que no existe. Como no existe imaginario, como no existe ningún número que multiplica por sí mismo de menos 4, pues imaginario. Entonces el número... ¿Y esto para qué lo hacemos, profe? Pues porque tiene muchísimas aplicaciones. Aplicando este truquito, esta herramienta matemática, pues podemos utilizar esta herramienta en muchísimas aplicaciones, en ingeniería, en campo eléctrico, en la óptica, en electromagnetismo, en telecomunicaciones, muchísimas aplicaciones. Pero simplemente es un número imaginario, que no existe, 2i, que da solución a la raíz cuadrada de menos 4. Bien. Realmente el número complejo no es solamente esto. El número complejo está compuesto, por ejemplo, está compuesto por una parte real e imaginaria. Por ejemplo, imaginaros este número, esta situación, 2 más raíz cuadrada de menos 9. Pues tenemos que el 2 se mantiene, pero la raíz cuadrada de menos 9 la podemos hacer el mismo procedimiento que aquí. Sería raíz cuadrada de 9 por raíz cuadrada de menos 1, es decir, 3 por raíz cuadrada de menos 1, que ya lo hemos definido como i por i. Esto sí es un número complejo, el cual lleva una parte real y una parte imaginaria. Entonces a la expresión 2 más 3i se le conoce como un número complejo, que tiene dos partes bien diferenciadas. La real, que era esta, más la que soluciona la raíz cuadrada negativa. En este caso 3i, que da solución a la raíz cuadrada negativa de menos 9. A la raíz cuadrada de menos 9. Entonces 2 más 3i sería el número complejo. Bien, los números complejos los podemos representar por vectores, que nos vamos llevando a nuestro terreno, a la electrotecnia, que es el uso de los vectores para estudiar los desfases que hay entre las señales, se llaman fasores en electrotecnia, pues es muy útil. Entonces, un número complejo hemos dicho que está compuesto por una parte real y una parte imaginaria. Pues la parte real la vamos a representar siempre en el eje real, en el eje real de los números. Aquí tendríamos la parte real. Y la parte imaginaria en un eje que nos imaginamos nosotros, un eje imaginario, pues aquí la parte imaginaria. Entonces, por ejemplo, el número P estaría compuesto, o sea, el número P sería el número complejo A más BI, donde A es la parte real, BI es la parte imaginaria, que tiene que estar aquí. Bueno, pues la suma de la parte real más la parte imaginaria nos da el número P, número complejo P. Bien, a la distancia que hay entre el origen y el punto P se le conoce como módulo, y al ángulo que forma el vector con respecto al eje real se le conoce como argumento. Bueno, cuando expresamos los números complejos de esta forma, es decir, su parte real más su parte imaginaria, aquí lo tenéis, parte real más parte imaginaria, a esta forma de representación se le conoce como forma binómica. Pero bueno, si aplicando un poquito de trigonometría y recordando otros conceptos matemáticos, también podríamos representar el número P de forma polar, es decir, con un módulo y un argumento. Es decir, el módulo, lo que mide desde el origen hasta el punto, esta distancia, y el argumento. Es decir, otra forma de este punto lo podemos dar de dos formas distintas, a través de la suma de la parte real y la parte imaginaria, aquí lo tenemos, o bien
el ángulo que hay con respecto al eje real y la distancia, también lo tendríamos aquí. Dos formas equivalentes de dar un número complejo, forma binómica y forma polar. Parte real, parte imaginaria, módulo y argumento. Distancia entre el origen y el punto o el número, estoy aquí, y el argumento, el ángulo. Bien. Nosotros vamos a utilizar mucho los cambios de una forma a la otra. En electrotecnia lo vamos a utilizar muchísimo. Así que aquí está la forma de cómo, si tenemos un número complejo expresado de forma binómica y lo queremos representar de forma polar, para aplicar una trigonometría, pues bueno, esto ya lo sabéis. El módulo sería, bueno, esto ya lo sabéis, la distancia del módulo sería pues, a al cuadrado más b al cuadrado, raíz cuadrada, y el ángulo tangente del ángulo, la parte imaginaria partido de la parte real, b partido de a. Eso ya lo sabéis. Y si nos dan el número complejo de forma polar y lo queremos pasar a binómica, pues nada, esto es muy sencillo. La parte real es el módulo por el coseno de alfa y la parte imaginaria es el módulo por el seno de alfa. Bien. Nosotros ya digo que en electrotecnia pues vamos a estar siempre sumando y restando números complejos y multiplicando y dividiendo números complejos. Pues vamos a ver cómo se suman y cómo se restan, y cómo se multiplican y cómo se dividen. Cuando tenemos números complejos, por ejemplo, este número A más este número B, pues lo que se hacen es se suman las partes reales, 3 más 5, 8, y, 4, y las partes imaginarias, 4i más 3i, 7i. Entonces, 8 más 7i sería el resultado de sumar estos dos números complejos. Y en la recta por lo que se hace es restarse 3 menos 5 menos 2, 4i menos 3i, una i. Aquí está. Bien, y la multiplicación y la división, ¿cómo se hace? Pues, bueno, la suma y la resta, que sepáis que cuando estemos resolviendo problemas de electrotecnia, cuando tengamos que sumar y restar números complejos, lo suyo es tenerlo expresado en forma binómica. Si por algún motivo tenemos los números expresados en forma polar, tendríamos que pasarlo a forma binómica antes de hacer la suma y la resta. Sin embargo, cuando queramos multiplicar y dividir, lo suyo es tenerlo en forma polar. Cuando a lo largo de la resolución de un problema nos encontremos con números expresados de forma binómica, tendremos que pasarlo a la forma polar para poder multiplicarlo y dividirlo. Muy sencillo la multiplicación. Se multiplican los módulos y se suman los argumentos. 2 por 4, 8, 45 más 120, 165 grados. Ya sabéis que el argumento es el ángulo que hay con respecto del vector con respecto al eje real. Si queremos dividir dos números complejos, pues lo suyo que estén puestos de forma polar es más sencillo. Se puede hacer de las dos formas, pero es más sencillo. 6 se dividen los módulos, 6 entre 2 es 3 y se restan los argumentos. 70 menos 30, 40. Prácticamente esto de aquí es lo que tenemos que saber de números complejos. Forma binómica, forma polar. Las magnitudes eléctricas en electrotecnia las podremos tener expresadas cuando lo estudiamos, hacemos una representación en el plano complejo de esas magnitudes y hacemos un estudio vectorial con números complejos, pues podemos encontrarnos la tensión o la intensidad en un circuito expresada de forma binómica y de forma polar, como tendremos que hacer operaciones entre ellas para ir calculando las tensiones parciales, las intensidades en las ramas, aplicar los métodos de resolución de circuitos de corriente alterna. Como tendremos que ir aplicando todo eso, sumando y restar, multiplicar y dividir, pues habrá que pasar de binómica a polar, de polar a binómica, y cómo se suma y se resta, cómo se multiplica y se divide. Esto es prácticamente lo que tenemos que saber. Bien, ahora vamos a coger el camino número 2. Bueno, vamos a coger ahora el segundo camino, que es la aplicación que nos interesa en el mundo de la electrotecnia. Bueno, antes de nada deciros que como en electrotecnia utilizamos mucho la I para representar la intensidad que circula por un circuito, por ejemplo aquí, lo estáis viendo, ¿no? Utilizamos la I, pues en vez de poner la parte imaginaria del número complejo con la I, pues sustituimos la I por la J. En electrotecnia, en electricidad, utilizamos la J como que indica la raíz de menos 1 y que define la parte imaginaria del número complejo, ¿vale? Entonces simplemente eso, no calentar mucho la cabeza. La J es la I. Lo que pasa es que la I la quitamos para no confundirnos con la intensidad. Bueno, cualquier magnitud eléctrica se puede representar de forma compleja, efectivamente. Vamos a ver este circuito sencillo donde tenemos conectado una fuente de tensión a una resistencia
la fuente de tensión es de 260 voltios eficaces, vamos a llevarnos esto a la representación compleja, al mundo complejo. Pues muy fácil. Sabemos que la tensión es 260 voltios, pues la tensión la ponemos como referencia, en el eje real ponemos la tensión. Como tiene un 0 grado, al colocarla aquí tiene 0 grado con respecto al eje de referencia, pues es muy fácil, 230 voltios de módulo y argumento 0 grado. Esta es la representación polar de esta tensión, que sería la misma que la que cae en la resistencia. La tensión de la fuente es la que está en la resistencia. Pues representación polar, muy bien. Pues igualmente con la intensidad, ya sabemos que la intensidad con respecto a la tensión están en fase en una resistencia. Bueno, pues si tenemos una resistencia de 10 ohmios, una tensión de 260 voltios y tenemos una intensidad de 2,3 amperios. Este valor eficaz lo vamos a representar. Le ponemos ya, no lo he comentado antes, pero le ponemos, cuando ya hacemos el cambio a números complejos, le ponemos a la magnitud correspondiente, le ponemos el sombrerito encima. Este sombrerito significa que ya son números complejos. Están representados de forma compleja estas magnitudes eficaces, en este caso, representadas de forma compleja. Pues bien, efectivamente, también 0 grados de desfase, porque están en fase, y esta sería la representación polar de la tensión e intensidad en este circuito. Su representación con los fasores, pues sería esta. Claro, de la polar podríamos pasar a la binómica, utilizando los cambios estos que hemos visto antes, podríamos pasar de la polar a la binómica. Si lo hacemos, observamos que efectivamente todo lo que hay es parte real. La tensión, este número es el mismo que este, para que la representación es un número complejo, veis como es U con el sombrerito, el mismo, pero representado de forma binómica y representado de forma polar. Efectivamente vemos que solamente tiene parte real, efectivamente no hay nada en el eje imaginario, es decir, 230 más 0J, no hay nada en el eje imaginario. Y de forma igual, la intensidad, todo es parte real. Bien, pues aquí hemos visto cómo representar de forma compleja estas magnitudes de un circuito en su forma polar y en su forma binómica. Si hacéis los cambios de unas a otras con esta regla, pues veréis que lo que está aquí es lo que sale. Bueno, bien, vamos a aplicar este concepto a un circuito un poco más complejo como es el circuito RLC serie. En este circuito vamos a hacer vamos a partir de que, bueno, ya sabéis que en un circuito serie la intensidad que recorren los elementos que están en serie es la misma. Esta intensidad que recorre esta resistencia es la misma que recorre la bobina, que recorre el condensador. Entonces, como la intensidad es la misma, la vamos a poner como referencia. Voy a partir, para hacer el estudio de forma compleja de estas magnitudes, voy a partir colocando la intensidad en mi eje de real o de referencia. ¿Por qué me conviene? Simplemente porque me va a hacer más fácil. Aquí la coloco. Y bien, ¿qué pasa con las tensiones? Bueno, pues con las tensiones, bueno, ya sabemos que la tensión que caiga en la resistencia, esta tensión se va a repartir en estos tres componentes, ¿no? En estos tres elementos. La que cae en la resistencia, pues va a ir en fase, efectivamente, va en fase, eso ya lo sabemos. Aquí tenemos la tensión, el fasor, que representa la tensión, en fase con la intensidad. Bien, el de la resistencia, la tensión en la resistencia, perfecto. Bien, ¿cómo representaríamos la tensión que cae en la bobina? Bueno, en el vídeo anterior dijimos que la intensidad que recorre una bobina, cuando conectábamos una bobina a una fuente de tensión alterna, la intensidad que la recorre retrasa con respecto a la tensión. O lo que es lo mismo, la tensión adelanta con respecto a la intensidad. Veis que es lo mismo, ¿no? La intensidad retrasa con la tensión, con respecto a la tensión, o la tensión retrasa con respecto a la intensidad. Perdón, lo voy a volver a repetir. En una bobina la intensidad retrasaba con respecto a la tensión. O lo que es lo mismo, la tensión adelanta con respecto a la intensidad. Ahora sí lo he dicho bien. Pues bien, efectivamente, la tensión adelanta con respecto a la intensidad. ¿Cuánto adelantaba? Pi medio, 90 grados. Eso ya lo vimos en el vídeo anterior. Bien, pues aquí queda representado el fasor de la tensión. La tensión en la bobina adelanta 90 grados con respecto a la intensidad. Bien, análogamente, en el vídeo anterior, en el condensador, dijimos que la intensidad adelantaba con respecto a la tensión. O lo que es lo mismo, la tensión retrasa con respecto a la intensidad. Es lo mismo. Efectivamente, la tensión en el condensador retrasa con respecto a la intensidad. Pues mira, ya tenemos este circuito representado de forma vectorial, bueno, fasorial. Aquí se llaman fasores. Lo tenemos representado.
ya nos estamos llevando al plano complejo. La representación compleja de estos fasores pues quedaría de esta forma. Si pensamos un poco, la tensión en la resistencia. La tensión en la resistencia va a ser la resistencia por la intensidad. La tensión compleja de la resistencia va a ser su valor de resistencia por la intensidad que lo recorre, la intensidad que recorre la resistencia. Muy bien. Pues sería R por I, que son voltios, y como están en el eje real, pues en el eje de referencia, pues la tensión está a 0 grados. Ya tenemos expresada la tensión en la resistencia de forma compleja. La tensión en el condensador. Bueno, pues la tensión en el condensador es los ohmios que representa la bobina, perdón, en el condensador, los ohmios que representa el condensador con respecto al paso de la corriente alterna, que eso venía definido por la reactancia capacitiva, ya lo vimos en el vídeo anterior, pues los ohmios por la intensidad son voltios, ¿verdad? Es la tensión. Pues, pero claro, este sería, los voltios sería el módulo. Si vamos a representar la forma polar, sería el módulo. El argumento, pues, menos 90 grados. Bien. La tensión retrasa 90 grados con respecto a la intensidad. Menos un condensador, pues menos 90 grados. Pues aquí tenemos la representación polar de la tensión en el condensador. En la bobina, pues la tensión que cae en la bobina viene definida por la reactancia inductiva de la bobina por la intensidad. Y efectivamente adelantado 90 grados. Pues aquí tenemos las expresiones polares de las tres tensiones. Si hacemos el cambio de polar a binómica, pues aquí tendríamos las representaciones binómicas de estas tres tensiones. De las tensiones, perdón, de estas representaciones polares. Aquí tendríamos la representación binómica de las tensiones. Si observamos, vemos que en la resistencia todo lo que hay es parte real y hay parte cero de parte imaginaria, efectivamente. La tensión del condensador es totalmente parte imaginaria, pero negativa. Está en la parte del eje imaginario, pero en la parte negativa. Voltios, ¿verdad? Todos son voltios. Efectivamente, cero de parte real y todo parte imaginaria. Y la bobina igual, cero de parte real y todo de parte imaginaria. Pero en la parte positiva. Representaciones binómicas, representaciones polares de estos fasores. Ya tenemos expresión, ya estamos en el plano complejo. Ya podríamos trabajar con números complejos, estas tensiones. Bien, por ejemplo, mirad, si quisiéramos calcular, mirad ya el potencial que tiene esto de la representación gráfica a través de los fasores, el potencial que tiene. Si queremos saber la tensión de la fuente, sabiendo si sabemos la intensidad y sabemos la resistencia, la inductancia y la capacidad para obtener la resistencia inductiva y la resistencia capacitiva, podríamos calcular las tres tensiones como lo hemos hecho aquí. Tendríamos las tres tensiones, pero si queremos saber la tensión de la fuente, pues tendríamos que sumar las tres tensiones, ¿verdad? En un circuito de serie las tensiones se suman. Pero claro, aquí como cada tensión lleva un desfase diferente, pues cuidado que no podemos sumarlo de forma lineal como hacíamos en la resistencia. Si aquí caen 3, aquí caen 2 voltios, aquí caen 4, pues aquí no habría 3 más 2 más 4. 3 más 2, 5 más 4, 9. Aquí no habría 9 voltios. Cuidado, ¿eh? En corriente alterna no, porque estos elementos reactivos pues provocan estos desfases. Entonces habría que sumarlo de forma fasorial. Aquí lo veis. Tendríamos la tensión. Aquí, bueno, el concepto sigue siendo el mismo. La tensión en la fuente es la suma de las tres tensiones, pero de forma fasorial. Aquí lo estáis viendo, en el plano complejo. Pues tenemos la tensión en la resistencia, bien, más la tensión en el condensador, bien, esta tensión, perdón, la tensión en la bobina, esta tensión más, lo ponemos aquí, así como se suman vectores en matemáticas, bueno, pues así como se suman fasores, uno a continuación del otro, la tensión de la resistencia, más la tensión en la bobina, más la tensión en el condensador, pero como es negativa, más la tensión como es hacia abajo, contraria a la bobina, pues hacia abajo. Pues aquí tendríamos ya este vector U en naranja es el valor de la tensión de la fuente. Y aquí ya estaríamos viendo que la intensidad que está de la fuente está retrasada a estos grados con respecto a la tensión de la fuente. O la tensión de la fuente está adelantada a estos grados con respecto a la intensidad de la fuente. Veis que de una forma gráfica y vectorial, bueno, en fasores, con fasores, ya sabéis que aquí en electrotecnia se llaman fasores. Disculpadme si mezclo una cosa con la otra. Vemos que el potencial que tiene esta representación gráfica. Pues muy bien, hemos partido, ya mira qué bien, mira qué chulo. Hemos partido de valores eficaces, lo hemos pasado a números complejos, a la representación fasorial de estos números complejos y gráficamente podemos obtener ya magnitudes que queramos en el circuito y ver los desfases que hay entre ellas. Bueno,
También podemos representar las impedancias en el plano complejo. Si cogemos y dividimos la tensión, ya sabéis que la resistencia es la tensión entre la intensidad. Si dividimos, o la impedancia es la tensión entre la intensidad. Si dividimos la tensión entre la intensidad, tendremos la resistencia, la tensión de la resistencia. Entre la intensidad, la resistencia. Si dividimos la tensión de la bobina entre la intensidad, tendremos la impedancia o la reactancia inductiva. Si dividimos la tensión de la fuente, del condensador con respecto a la intensidad, tendremos la impedancia capacitiva. Esta representación de las impedancias es importante que la conozcamos. ¿Veis cómo de forma tan sencilla de los valores eficaces que, cuidado que estos componentes inductivos producen desfases en las tensiones, no podemos sumar así porque sí. Tenemos que pasarlo a números complejos o bien a su representación gráfica de los números complejos, que son los fasores. Esto es lo mismo que esto es gráficamente y esto es analíticamente, como números complejos y como fasores. Y mirad, haciendo la suma de las tres tensiones tendríamos la tensión de la fuente, que es el concepto de un circuito serie. Podríamos hacerlo de forma analítica con números complejos. Si sumamos, esto lo podríamos hacer también sumando estos de aquí. Sumamos estos tres, las tres partes reales, las tres partes imaginarias, y nos daría este punto de aquí que representaría, y haciendo la arcotangente de B partido A, pues tendríamos este desfase. O sea, podríamos hacerlo de esta forma o bien gráficamente. De todo modo, todo esto de aquí lo vamos a aplicar ahora en el siguiente problema que veamos en el siguiente vídeo. En el problema que vamos a ver en el siguiente vídeo. Bueno, chavales, espero que hayáis entendido un poco, que hayáis visto un poco la luz en esto de los números complejos. Y nada, nos escuchamos en el siguiente vídeo. Cualquier duda me consultáis por el grupo. Venga, un abrazo.